Hoy quiero hablarles de un tema que he llamado una pregunta. ¿Qué haces ahí? Es la pregunta esta mañana. Y quiero tomar esa pregunta basado en algo que tocamos un poco la semana anterior. En varios ejemplos que yo les mostré la semana pasada cuando hablábamos de que muchas veces estamos tan desesperados y tan cargados por salir de una situación que esas mismas cargas no permiten ver que la salida está ahí delante de nuestros ojos, está ahí a la mano. Y con muchas cosas sencillas a veces Dios puede darnos la respuesta y la salida a ello. Dentro de todos esos ejemplos, bueno, no fueron muchos, pero les mencioné el ejemplo de una mujer llamada Agar. ¿Cómo se llama esta mujer? Agar. Fue aquella sierva egipcia que Abraham tomó de Egipto cuando no tuvo que haber descendido, pero descendió, la tomó allá. 10 años después, en el afán de que se iban pasando los años y no tenían un hijo, de acuerdo a la promesa que Dios les había dado, su esposa Sarai le dice que tenga un hijo con ella, se la da como concubina, la embaraza, tiene un hijo y todo lo que ya algunos de ustedes hemos visto estos días por ahí tocando un poco esa parte de la historia. Pero hay algo interesante, y es que en Génesis capítulo 21 pasaron los días, más o menos casi unos 20 años, porque Agar tuvo a su hijo, lo crió ahí en su casa, pero finalmente Sara ya no la soporta porque Dios ya le había dado a su hijo de la promesa y su hijo llamado Isaac, el hijo de Agar llamado Ismael. En Génesis 21 ya no la soporta, ya la menosprecia, la menoscaba. Estaba tratando de investigar algunas cosas extra del texto bíblico que usted y yo tenemos, y escuche lo que le voy a decir. Es muy probable, según la tradición hebrea, israelita o judía, que cuando la Biblia menciona que Sara le amargaba la vida a Agar, era muy probable que ella, Agar, ya no vivía, escuche esto, ya no vivía ni allá lejos de la tienda de su amo con los esclavos, pero tampoco vivía en la tienda de Abraham como una o su esposa, porque ya le había dado un hijo, sino que la tenían atrás. Escuchen, la tenían atrás. Y por eso cuando Sara salía, ella era la primera que salía con su hijo, la menospreciaba, la tenían detrás. A eso se refiere el texto. Y en Génesis 21, y yo les dije la semana pasada, todo lo que pasó en la vida de Agar pasó mal, no tenía que pasar. Aún cuando Abraham tenía la bendición de Dios, cometió ese error: bajar a Egipto, tomar la esclava, hacerle caso a su esposa. Y en Génesis 21, en vez de haberse amarrado los pantalones como hombre de la casa y haberle dicho a Sara no, Sara le dice: sácala de la casa, es hora que se vaya, llévatela, no sé, haz algo con ella. Y Abraham tenía que haberle dicho no, porque tiene un hijo que lleva mi sangre. Escuche, y Abraham otra vez, y abro paréntesis aquí, eso es como cuando en las parejas uno de los dos dice: para no tener problemas hagamos todo lo que el otro dice. Error. Ahí hay un error. El tema no es de parejas, pero ojo con eso, no es eso. Abraham tuvo que haberle dicho no porque tiene un hijo, y lo saca. Y Génesis 21, usted lee la historia, la vimos hace 8 días. Agar se lleva un poquito de comida, lleva agua y camina varios días y se quedan sin agua, se están muriendo de sed, y Agar deja al niño por allá debajo de un árbol y ella se va, dice que como a 100 metros, dice: yo no quiero ver morir al niño, ahí viene el ángel de Dios, y bueno, y la sacaron. Pero la historia termina bien para Ismael, porque el capítulo 21 de Génesis dice que Dios estaba con el muchacho, que creció siendo fuerte, valiente, que tenía mucha destreza en la cacería con el arco, y de ahí nace la bendición que tienen las 12 naciones árabes que yo les decía la semana pasada. Entonces, todo estuvo mal con Agar. Agar no tenía la culpa. A ver, yo les voy a decir algo que siempre les digo acá: sáquese un poquito el evangélico que tiene en la cabeza de decir todo era parte del plan de Dios. Yo creo eso, no me malinterpreten. Pero le digo, sáquese un poquito de la cabeza eso y dése cuenta conmigo
que todo en la vida de Agar estuvo mal. Y les pregunto, ¿Agar tenía la culpa? ¿Su hijo tenía la culpa? ¿Sí o no? Tenía la culpa. ¿De quién fue la culpa? De la vaca. No, mentira. ¿De quién fue la culpa? ¿De Sara? ¿De quién? De Abraham. De faltar, bueno, yo digo los pantalones, en esa época no usaban pantalones, usaban falda. Entonces faltó que se amarrara las enaguas. Desde el momento que bajó a Egipto no tenía que bajar, ahí le abrió la puerta. Eso ya lo vimos hace unos días. Pero voy a resaltar algo en la vida de Agar, y es que Agar tomó una decisión de salir. De salir. Dios quizás o nadie le preguntó, pero si yo hubiera estado en ese momento y yo me hubiera dado cuenta de todo lo que estaba viviendo Agar en esa casa, yo le hubiera hecho la pregunta: Agar, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces todavía ahí? ¿Qué haces? Usted dice, pero ¿por qué? Déjeme, le voy a mostrar algo y al final se va a dar cuenta por qué le digo que yo le hubiera hecho esa pregunta. Y ¿saben la cosa? Así nos sucede muchas veces a nosotros, que todavía no hemos tomado decisión de salir de lugares. Pueden ser lugares físicos o pueden ser situaciones que sabemos que tenemos que levantarnos y salir de ahí, y nos seguimos quedando ahí y nos seguimos. Ahora, lo que pasa es que alguna vez le decía a alguien, no le gustó mucho la verdad, pero entonces toman textos bíblicos así fuera de contexto y toman un pasaje cuando Jesús dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Entonces yo tengo que ser manso, yo tengo que... No. Yo siempre le digo a la gente: si estás en un lugar, si estás en un trabajo, si estás en una relación, si estás en algo, inclusive hasta en una iglesia, les he dicho, donde te vulneran, te por debajean y pasan por encima de ti, ¿qué sigue haciendo ahí? Y parece duro, parece muy duro, pero resulta que Agar sí tuvo que tomar esa decisión. Igual no le quedaba de otra. Puede ser que nosotros muchas veces sabemos que tenemos que salir de cosas, salir de situaciones, que esperamos que la mano de Dios venga, nos saque de ahí. No. Hay veces donde Dios dice: hay que tomar la decisión. Se lo pongo así rápidamente. Moisés está con el pueblo de Israel frente al Mar Rojo y el pueblo se queja y Moisés clama: Señor, ¿qué hago? Nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabe qué le responde Dios? Dios no le dice: espérame, yo hago el milagro. No, Él le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que camine hacia adelante. Y adelante, ¿qué tenían? El Mar Rojo. Pero el pueblo no quiso caminar. Imagínese esto: el milagro que está descrito en Éxodo dice, escuche, que cuando Moisés levantó la vara, sopló un viento que abrió el mar, el pedazo del mar que había ahí, y se hizo una columna a la derecha y a la izquierda de agua, y pasaron en seco. Eso fue un milagro. Pero si usted lee el texto, cuando Dios le dice: ¿por qué me pides? Avance, salgan de ahí. ¿Qué haces ahí? Pudo haber dicho Dios. ¿Sabe cómo quería Dios hacer el milagro? Que mientras Moisés, que era el primero, y 2 millones de gentes detrás de él, empezara a caminar, era muy probable, habían 2 opciones: uno, o que caminaran sobre las aguas, o 2, que mientras iban caminando, el mar se iba abriendo. El milagro en sí es extraordinario, ¿sí o no? Que se abra el mar. Pero yo le pregunto, ¿no hubiera sido más extraordinario a los ojos de los egipcios que 2,5 millones de personas caminaran sobre las aguas? ¿Sí o no? Pero lo que le quiero decir es: Moisés dice a Dios: ayúdame, nos vamos a morir. Y Dios le dice: hey, ¿qué hace? Dígales que caminen. Así es Dios con ustedes y conmigo. Muchas veces nosotros estamos ahí: Dios, ¿qué amo? ¿Yo qué hago? Y busco y pregunto, y está bien que lo haga. Yo lo he dicho muchas veces: hable con Dios, hable con alguien que le dé un consejo, que le abra los ojos, no sé. Pero hay veces que Dios arriba te está diciendo: camina. ¿Qué haces ahí todavía? Te he dicho que te voy a dar esto. Salga de ahí, salga, no se puede quedar ahí. ¿Me está siguiendo acá? Mire, eso es como cuando usted le enseña a sus hijos a montar en bicicleta
o a montarse sobre unos patines. Va a haber momentos donde usted tiene que agarrarlo, va a haber momentos donde tiene que empujarlo, va a haber momentos que en la bicicleta tiene las ruedas auxiliares, pero va a tener un momento en que soltarlo, y lo más probable es que a la primera que se caiga. ¿Sí o no? Es muy probable. 9 de 10 se caen, 8 de 10 se cae por primera vez. Pero es necesario para decirle: no puedes estar todo el tiempo acá, hay que ir hacia adelante. ¿Me estás siguiendo acá? De ahí la pregunta del tema: ¿qué haces ahí? Y Agar tuvo que salir. Yo le hubiera preguntado, créanme, sabiendo toda esa historia de amargura, la por debajo, la tenían ahí atrás de la tienda, imagínense. Entonces, Dios en la Biblia, en varias ocasiones, muestra varios ejemplos para que usted me entienda lo que le quiero decir. Y le voy a mostrar. En primer lugar, en Génesis capítulo 3, comenzando Génesis, Dios crea la humanidad llamada Adán. Luego crea de Adán a Eva. ¿Se conoce la historia? Y en Génesis capítulo 3, ellos desobedecen, toman del fruto que Dios les había dicho no tomen, no coman de ahí. Pero a mí me parece interesante que en Génesis capítulo 3, versículo 9, versículo 8 y 9, por favor. Génesis capítulo 3, 8 y 9 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Usted diga, ¿eso era posible que Dios no los encontrara ahí? Pero mire lo que pasa en el versículo 9. Léalo, preste la atención. Versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. ¿Qué le dijo? Ahora, yo le pregunto, si Dios conoce todo, ¿por qué le hace esa pregunta? ¿Sabe qué quiere decir ese texto? En el original no está la pregunta así. ¿Sabe qué pregunta está? ¿Quiere que le diga? En el texto hebreo original dice: ¿dónde se escondieron? ¿Entre los qué? Entre los arbustos, ¿sí o no? Cuando Dios se paseaba, Él sabía que Él estaba ahí escondido. Entonces, como cuando usted, por lo menos en mi caso, cuando mis hijas estaban muy pequeñas, ellas jugaban conmigo al escondite, pero se hacían detrás de un mueble y dejaban afuera los pies. Y yo, como papá, sabía que ella estaba ahí, o en medio de la cama, y le veía los pies o la cabeza, no se tapaba bien, o detrás de una cortina y se le veían los zapatos. Yo sabía que estaba ahí, pero yo seguía jugando a la escondida con ella para que ella estuviera feliz. Así era Dios, sabía que estaba ahí. Pero en el texto original está esta pregunta: ¿qué haces ahí? No es dónde estás. La pregunta que está ahí en el original es: ¿qué haces ahí? Note que Dios no le hace un reclamo. Dios no entra a juzgarlo. Dios no entra a condenarlo. Le está diciendo: ¿qué haces ahí escondido? No tienes que esconderte. Claro, dice que se llenaron de miedo y de temor porque sus ojos fueron abiertos y una cantidad de cosas que están ahí detrás. Cuando Dios les dice: ¿qué haces ahí?, es ¿para qué te escondes? ¿Y sabe qué representa esto? Representa a la gente que conoce de Dios, que ha caminado con Dios, y un día de esto dice: no quiero más de Dios, me pasaron tantas cosas, no quiero esto, no quiero, y quieren esconderse de Dios. Y Dios baja vez tras vez a buscarlo y le dice: ¿qué haces ahí escondido? ¿Qué haces ahí? No tienes que esconderte. ¿Me estás siguiendo acá? Amén. Que Dios es un padre, como cantábamos ahora, que no señala y no juzga. Algún día le aprendí a un pastor veterano que él decía: cuando usted sea papá y tenga que corregir a sus hijos, corríjalos, pero a un hijo nunca se le niega el pan de la mesa. Y él decía esto: apréndase esto. Usted va a corregir a su hijo, siéntelo a la mesa, que coma, que disfrute de la mesa, y luego llévelo a un lado y corríjalo, para que su hijo entienda que a pesar de que falló, que desobedeció,
usted lo sigue amando, usted le provee, usted no lo va a juzgar ni lo va a hacer, lo va a corregir, pero no lo va a juzgar. ¿Me está siguiendo acá? Y eso hace Dios. Dios dice: hey, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te escondes? Gente que se aleja de Dios porque le pasan muchas cosas, porque le fallan a Dios. Por eso lo cantábamos hace un momentico: aunque te he fallado, Él sigue estando ahí. ¿Cuántos dicen amén? Fallamos a Dios muchas veces, claro que sí, pero Dios sigue estando ahí. ¿Qué haces ahí escondido? Representa también a aquellas personas, como decíamos hace unos días atrás, que quieren desaparecer, que quieren esconderse, que no quieren que nadie los encuentre. Y Dios le está diciendo: ¿qué haces ahí? Ese no es tu lugar, tienes que salir de ahí. Por eso esta mañana Dios te tiene que decir: salga de ahí, no te escondas más, muévete, muévete, ese no es tu lugar. ¿Alguien dice amén? Número 2, otro ejemplo donde Dios pregunta algo así. Está en Josué, en el capítulo 1. Pueden haber muchos otros textos, pero vamos a mostrar unos nomás bien claves. Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así, el contexto es clarito, mírenlo. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2: mi siervo Moisés, mira lo que le dice Dios a este muchacho: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué hay que hacer? Levántate y pasa el Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Usted dice: ¿cómo así? ¿Dónde está la pregunta ahí? Pues permítame decirle algo. En el contexto del libro anterior llamado Deuteronomio, por allá terminando, dice que nunca se levantó un profeta como Moisés, quien haya visto a Dios cara a cara. Escuche, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová había hecho sobre la tierra de Egipto, con Faraón, con su gente y sobre toda la tierra donde caminaron. Escuche, y el gran poder y los hechos maravillosos y terribles que Moisés hizo a la vista de mucha gente. Moisés era el gran hombre de Dios, era el ungido, el llamado, el que todo lo que usted mira en el transcurrir de la liberación de Israel. Se muere. Dios, por alguna razón, bueno, la razón creo que es, según el libro de Judas, dice que cuando Dios lo sepultó, no sabemos qué hizo Dios para sepultar a Moisés. Por allá en un monte, nunca encontraron el cuerpo. En el libro de Judas dice que Satanás y el arcángel Miguel pelearon por el cuerpo de Moisés. Eso es un misterio. Algunos dicen, yo también lo creo, que una de las razones por las cuales Satanás quería tomar posesión del cuerpo de Moisés era para hacer que Israel amara más a Moisés que años después al mismo Jesús. Esa es una razón, porque Israel fue muy idólatra, fue muy dado a la idolatría. Pero ese no es el tema. El tema es que Moisés se muere. La Biblia dice que los judíos más o menos 40 días los lloraron. ¿Cuántos días? 40 días. Por ahí dice que son 10 días, 30 días, pero cuando uno organiza un poco la cronología, son unos 40 días. Y en el capítulo de los versículos que acabamos de leer está Josué. Parece que está ahí todavía de luto, porque Josué era el servidor de Moisés y era el segundo al mando. Moisés se muere y el que queda liderando es Josué. Pero el versículo 2, Dios le dice: hey muchacho, Moisés se murió, pero es hora de levantarse. ¿Es hora de qué? En pocas palabras, no es que yo me esté tomando el lugar de Dios, pero Dios le está diciendo a Josué: hey compañero, ya lloró, ya pasó el duelo, ya te dejé pasar el luto, ya listo. ¿Qué hace ahí todavía llorando? Levántese. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? No. Entonces, ¿qué significa eso? Me dirá usted. Dios te puede estar diciendo: ¿qué haces ahí llorando todavía por lo que no fue, por lo que ya se terminó, por lo que ya se le fue de su vida, por lo que perdiste? Escuche, aunque suene duro, le voy a decir esto: ¿por qué todavía después de tanto, no solo 40 días, sino años, sigue llorando el luto de alguien que ya partió a la eternidad? Suéltelo, déjelo ir.
¿Me está siguiendo acá? No significa que a usted no le duela. Yo se lo he explicado. No significa que usted no tenga en la memoria. Pero lo que nos está diciendo Dios a Josué es: ¿qué hace llorando por eso todavía? ¿Qué hace llorando por esa persona que un día Dios se la quitó a usted? Sí, fue duro, sí, fue difícil. Ahora imagínese, el pueblo queda desamparado, se sienten desamparados porque se les murió Moisés, su líder. Mejor dicho, era la voz de Dios. De hecho, más adelante en ese capítulo, cuando Josué toma la decisión de levantarse, va y habla con el pueblo, y el pueblo le dice: listo, Josué, nosotros lo vamos a seguir a usted, pero solo le pedimos una cosa: que si Dios estuvo con Moisés, Dios esté con usted también, y ahí nosotros lo vamos a seguir. Mire la condición que le ponen. ¿Por qué lo dicen? No por idolatrar a Moisés. Eso está ahí en Josué capítulo 1, el versículo 17 y 18, para que lo lea en su casa. Lo que el pueblo le está diciendo a Josué es: nos sentimos solos, se nos fue el Padre, se nos fue el que nos iba a llevar allá. ¿Me está siguiendo? Así a veces nos sentimos, se nos va cosas, perdemos cosas, pero Dios no está diciendo que no lloremos, que no pasemos el luto, que no, hay que pasar el duelo. Hay diferentes etapas del duelo. Los que son psicólogos manejan muy bien eso, las etapas del duelo. Hay gente que lo vive más rápido, otros que lo viven más lento, otros que no sé, porque todo depende de la actitud. Y Dios le baja y le dice: hey, Josué, ya, levántate. ¿Qué haces ahí todavía llorando? Hay muchas cosas que hacer. ¿Me está siguiendo? ¿Aló? ¿Cuántos han llorado por una pérdida, sea cual sea la pérdida? ¿Han llorado por una pérdida? ¿Se perdió algo? ¿No se logró algo? ¿Lloraron? Listo. Pero hay que levantarse. ¿Qué sigue llorando? Mire, voy a decir algo. Hablando de personas, si Dios sacó de tu vida una persona que te estaba haciendo daño, ¿por qué sigue llorando por esa persona? ¿Quiere que vuelva a hacerte daño? ¿Qué fue? Que me fueron. Así le dije a una persona. Así se vive un duelo de una persona, una relación que sigue llorando por eso. Ya llore, berríe, pataleé, bote mocos, como quiera, perdóneme lo descriptivo. Haga lo que quiera, pero llega un día donde tiene que sacudirse y decir: hay algo por hacer. ¿Cuál era la meta de Josué? Pasar ese río Jordán y conquistar la tierra de Canaán. Allá tenía que llevar al pueblo, pero se estaba quedando ahí. Puede ser que por quedarnos todavía llorando por cosas estemos perdiendo lo que adelante puede ser mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Canaán era mejor que el desierto. ¿Me está siguiendo acá? Aló. Si usted quiere alcanzar lo bueno que está adelante, suelte lo que atrás ya no le sirve. Porque si no suelta lo de acá, no va a poder agarrar lo que está aquí adelante. ¿Me está siguiendo? ¿Qué haces todavía llorando? Ya, suéltalo, déjalo ir. Parece fácil, pero eso tiene que ser una decisión. Tiene que ser una ¿qué? Decisión. Levántate, le dice, ya es hora. ¿Qué haces ahí llorando todavía? Es como si estuviéramos anhelando, como les decía hace un momento. Voy a avanzar porque el tiempo corre. Número 3. Hay un libro. En tercer lugar le voy a mostrar este otro ejemplo. No se le olvide a Agar, porque vamos a llegar allá y le voy a mostrar algo que a mí me voló la cabeza. Otro ejemplo. Hay un libro después de Josué, Jueces. Hay un libro que se llama Ruth. Resulta que ese libro es muy cortito. Tiene, a ver, le digo, 4 capítulos nomás. Muy cortito. Usted lo puede leer en media hora en su casa, 1 hora. En el libro de Ruth se cuenta la historia de una muchacha llamada Ruth, que no era de Israel, sino que era de un país llamado Moab. Los moabitas eran enemigos de Israel. Pero la historia dice que en Belén de Judá había hambre. Entonces una mujer llamada Noemí, con su esposo y sus hijos, se van de Belén a los campos de Moab porque allá había comida. Se van, escucha esto rápidamente. Estando lejos, allá en Moab, el esposo de Noemí, llamado Elimelech, se muere. Sus hijos, sus 2 hijos, toman unas esposas. La una se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth, la de la historia. Y sus 2 hijos también se mueren. Y ella queda sola con sus nueras.
empieza a llorar, se llena de amargura, la mujer llamada Noemí. Escuche, pero un momento, en el capítulo 1 de Ruth dice que Dios visitó, versículo 6, Ruth capítulo 1 versículo 6, mire lo que pasa. Entonces se levantó con sus nueras, Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? Pan. Entonces Noemí dice, ok, aquí en este lugar donde estoy, vengo a buscar comida porque teníamos hambre. Llegamos, trabajamos, tenemos comida, pero llega un momento donde le pasa algo. Su esposo se muere, sus hijos se casan, pero luego sus dos hijos se mueren y ella dice, quedó sola. ¿Qué más hago? Quedó viuda, quedó sin hijos, no le quedaron nietos, no alcanzaron. Y ella dice, me voy, escuche, porque Dios visitó al pueblo y les dio ¿qué? Pan. Ya había pasado el hambre. Y ella dice, yo decido volver. Aunque la historia no es de Ruth, es interesante cuando Noemí les dice a ellas, mire, les dice a ellas, yo ya no tengo hijos, soy sola, no me voy a volver a casar, quédense aquí, yo me voy para mi tierra, me voy para mi pueblo y ustedes quédense aquí, ustedes son muy jóvenes. Orfa se queda, pero Ruth se levanta y le dice, no, 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 yo me voy con usted. Ojo, le dice a Noemí su suegra, ya podía decirle ex suegra porque ya no tenía matrimonio con su hijo muerto, pero le dice, yo me voy con usted. Le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, yo estaré contigo como sea. Es una historia bien interesante. Y Ruth se va y bueno, la historia termina de una manera bonita. Ruth se convierte en la bisabuela del rey David y entró en la genealogía del mismo Señor Jesús. Pero esa no es la historia. El punto es que Noemí, en ese versículo que está ahí usted leyendo, tomó la decisión y dijo, me devuelvo, me vuelvo. ¿Qué más hago aquí? No tenía nada que perder ya. Se había venido en busca de mejor vida, se había venido en busca de mejores condiciones. Las lograron, sus hijos se casaron, pero como ya lo dijimos, su esposo se muere, sus hijos se mueren, se queda sola. Y a pesar de que se quedó sola, finalmente ganó una hija llamada Ruth, que después le sirvió para bendición de ella. El tema está que en la frase dice, oyó, escuche, oyó que Dios los había visitado y le había quitado el hambre y les había dado pan para comer. Y dice, me devuelvo. Esa debe ser la actitud de nosotros. Cuando en un momento tengas que tomar decisiones y diga, este lugar ya me dio lo que tenía que darme, me quitó lo que tenía que quitarme y yo escucho que allá está mejor, me voy a ese lugar. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Acuérdese, Noemí se viene buscando vida nueva, nuevas condiciones, y donde llegó así fue. Encontraron trabajo, comida, sobrevivieron, sus hijos se casan. Pero también ese mismo lugar, no sabemos por qué, pero le quitó a su esposo, le quitó a sus dos hijos. Ya digo, es hora de ¿qué? De salir. ¿Qué representa eso? Lugares, gentes, personas, lo que sea, como lo quiera usted llamar, que te estancan porque ya te dieron lo que te tenían que dar. ¿Aló? Algunos están como asustados y dicen, uy, esa predicación, ¿cómo así? Entonces yo tengo que renunciar al trabajo, irme. No, 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 le estoy diciendo, medite todo esto y dése cuenta si en algún momento usted tiene que tomar una decisión de salir. Salga de cualquier cosa, de un lugar, de un trabajo, si es una relación, si es su vida personal, emocional, económica. Tome una decisión. Todo, cuando usted se sienta estancado, ¿sabe qué significa? Eso no es estar en pecado. Es que nos dijeron, usted se estancó. A mí me decían, Julano se estancó, está en pecado. Y no, señores, yo con los años entendí que cuando uno se estanca en cierto lugar es porque ese lugar ya usted le dio todo lo que le tenía que dar. ¿Aló? ¿Están aquí? Y eso le pasó a Noemí. Noemí dijo, ¿yo qué? ¿Yo puedo quedarme aquí? Ella dijo, ¿yo puedo quedarme aquí?
Ella pudo haber pensado, si me devuelvo a Belén de Judá, listo, allá hay otra vez comida, pero aquí tengo seguro la comida. ¿Qué tal si me devuelvo y voy a ese lugar y vuelve el hambre? Tendría que volverme y allá, o mejor, ya estaba anciana ella. Y quiero que piensen esto otra vez. Lugares donde usted de pronto se siente estancado. Lugares que te dieron mucho tiempo seguridad, cosas, personas, situaciones que te dieron. Hay veces que te estancan, es porque tienes que soltar, porque tienes que cambiar. Amén. Y voy a ir terminando. Número 5. Número 4, perdón. Primera de Reyes 19. Ahí sí que está clarito la pregunta de Dios. Lo vimos hace unos días. Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo, que Dios lo respaldó. Les pregunté aquella vez hace unos días atrás. Le mandan una amenaza y le dicen a Elías: mañana te voy a quitar la cabeza. Y él sale huyendo, asustado. Y vuelvo y les pregunto: ¿ustedes no creen que el Dios que le hizo caer fuego del cielo no era capaz de defenderlo de esa amenaza? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero ¿qué hace Elías? Corre huyendo. El ángel le da comida, camina 40 días. Y aunque Dios sabía para dónde iba Elías, se metió a una cueva. ¿Se acuerdan a dónde se metió? A una cueva. Primera de Reyes 19, versículo 6. Versículo 9. Y ahí aparece Dios y le dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí? Ahí sí está clarito. ¿Qué haces ahí todavía? ¿Qué haces ahí, Elías? Eso lo vimos hace unos días atrás. El tema de la cueva, lo que representa. La cueva representa el estancamiento, la depresión, la tristeza profunda, la frustración. Las cuevas en la Biblia significan aquellas personas como Elías que querían ocultarse, que querían desaparecer, entrar en un stand-by y decir: me desconecto un rato, no sé, algo que... Y Dios le dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Dios sabía para dónde iba él. Lo deja que vaya. Ojo, Dios sabe a veces dónde usted y yo tomamos decisiones para ir, para salir, para movernos, y nos deja, escuche, nos deja tomar esa decisión, nos deja llegar a ese lugar. Pero hay veces que ese lugar no es el destino y Dios te dice: ¿qué haces metido en esa cueva? Sentirse en una cueva es sentirse estancado, es sentirse que ya no das más. ¿Qué haces ahí? Es la pregunta que Dios te hace hoy. Hay gente que dice: yo me quiero esconder de Dios, pero le dejo una tarea. Léase más tardecito estos días el Salmo 139, los primeros versículos, primeros 8, 10 versículos. Y David escribe ese salmo y dice: si yo quiero huir de ti, Señor, dice, si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si subo a la montaña más alta, ahí estás tú, Señor. Si me voy al desierto, allá está. Si me voy a la oscuridad más profunda, ahí estás tú. O sea, nadie puede esconderse de Dios. Volvemos al mismo ejemplo de Adán, cuando Dios le dice: ¿qué haces ahí escondido? ¿Dónde está? Y Dios le dice: ¿qué haces ahí, Elías? Dios sabía dónde estaba Elías. Lo que Dios le quiere decir con este pasaje, con este ejemplo, mis queridos, es: ¿qué haces ahí en ese lugar que ya no puedes más? Y tienes la oportunidad de salir. Las oportunidades están ahí, fuera de la cueva. Si no tomas una decisión, nunca sabrás si esa oportunidad era tuya o no. ¿Me escucharon? Amén. Termino. Dos cositas para terminar. ¿Sabía usted que al mismo Señor Jesús le pasó lo que le pasó a Agar, lo que le pasó a Noemí, lo que le pasó a Josué? Tuvo que tomar una decisión y salir de un lugar donde no era, mejor dicho, vamos a leer Marcos capítulo 6, por favor, versículo 1 al versículo 6. Leo esto y les digo lo de Agar y terminamos. Mire, Marcos capítulo 6, vaya leyéndolo por favor, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde fue? A su propia tierra. Y le seguía a sus discípulos. Yo entiendo a Jesús porque Dios me dio el privilegio de estar cerca de muchos años lejos de mi tierra. Del 2007, lejos de la tierra. Y yo les he contado el anhelo que uno le da por allá de venir
y estar en el lugar donde uno creció, comer la comida, no menospreciando lo otro. Y Jesús había recorrido toda Galilea, todos los alrededores, predicando, haciendo cosas. Y un día dijo, vamos a qué, a la tierrita, como dicen en Nariño, a la tierrita. Y se viene, pero mire lo que pasa, versículo 2. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos le oían, se admiraban y decían, ojo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que con sus manos son hechos. Versículo 3. Mira lo que empieza a decir la gente. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Ojo acá, ahí dice, se escandalizaban de él. En una versión ampliada no dice escandalizar de hacerle escándalo, sino que se sorprendía, se admiraban y decían, pero ¿por qué este tiene esto si este no es nada? El versículo 4 dice, mas Jesús les decía, ¿qué decía? No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mire. Jesús está diciendo, todo lo que yo hice por allá por fuera, yo quiero venir a hacerlo aquí, en mi tierra, donde yo soy, donde ustedes me conocen. Pero él dice, nada, no, el profeta no tiene honra, sino solo en su tierra. Entre la misma gente, entre sus parientes, entre los que se criaron con él, no lo honraban. Otros sí lo honraban, pero la gente a su alrededor no. La gente de su propia ciudad no. Y mire lo que dice, versículo 5. Y no pudo, ojo aquí, y no pudo hacer allí ningún qué, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. No hubo algo extraordinario. Pero ve el versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y luego dice, punto seguido, ¿qué hizo? Y recorría las aldeas de qué. O sea, Jesús dijo, aquí no se puede. Yo pensé que aquí sí, mejor me voy otra vez a los de alrededor. Se da cuenta que a Jesús también le tocó tomar una decisión como Agar. Lugares donde no era valorado, donde no eran agradecidos con él, donde no lo tomaban en cuenta. Prefirió salir de ahí. ¿Me escucharon? ¿Prefirió qué? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Uno diría, en otro pasaje, por ejemplo, no lo tengo aquí ahorita, pero en otro pasaje, cuando a él en otra ciudad le preguntan de dónde es, le dicen de Nazaret, pero estaba en otro lugar. Preste atención acá, estaba en otro lugar, en tierra desconocida, y la gente se burla y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Eso es como cuando, aunque usted no lo crea, hace unos días yo tuve la oportunidad de sentarme con una persona que, una medio amistad que se está por ahí de trato de esto, por mi hija mayor del colegio. El hombre es muy estudiado, creo que es profesor de posgrado en la universidad aquí en Florencia. Y él me decía que hace unos 2 años tuvo la oportunidad de traer gente de afuera a hacer unas prácticas universitarias acá. Y el temor de esa gente, o las palabras que le decían eran, escuche, hace unos 2 años atrás nomás, post pandemia, decía el 2023 más o menos, empezaban a decirle que si era cierto que aquí en Florencia las casas eran en los árboles, que si la gente todavía por ser indígenas andaban con taparrabo, que si era verdad que aquí no había calles pavimentadas, que las casas eran en los árboles de madera. Ellos pensaban que el aeropuerto, porque llegaron en avión, el aeropuerto era muy pequeñito, pero dice que cuando la experiencia de ellos, cuando empezaban a ver Florencia, al llegar sobre el aeropuerto por el aire, se dieron cuenta que era una ciudad grande y se llevaron un choque y dijeron, es increíble que nosotros allá en el centro del país, en el norte del país, algunos crean todavía que se vive hacia acá. Y decían, pero ¿qué se va a ver allá? Allá no se va a ver sino violencia, guerrilla. Y vienen y se sorprenden acá. Es lo mismo a Jesús en otra ciudad, se burlan y le dicen, de allá de Nazaret, ¿eso que va a salir alguien bueno? Pues había salido ¿quién? Jesús. Ahora yo le digo, ¿eso era normal? Sí.
porque era gente de otro ¿qué? De otro lugar. Pero él está en su tierra. Y la gente que lo conoció, que dice conocemos a sus hermanas, conocemos a sus hermanos, conocemos que era el hijo del carpintero que se crió aquí, y cómo es que hace, y lo menosprecia. Jesús dijo, ¿sabe qué? Nada, compañeros, Dios los bendiga, me voy para otro lado. Porque dijo, nos dio una enseñanza. Muchas veces hay que tomar distancia de esos lugares y gentes que no valoran ni reconocen. No significa que él los odió, se sorprendió de su incredulidad. Él no los odia o los odia, no, pero dice, mantengo ¿qué? Distancia. El problema está que nosotros los seres humanos somos muy inseguros y a veces notamos que ciertas personas tomó una distancia. Entonces decimos, ¿y qué pasó? Y ya queremos averiguar. ¿Y por qué no me habló? ¿Y por qué ya no me habla? ¿Y por qué ya no me dice? ¿Y por qué ya no me busca? ¿Y por qué ya no me...? Hay veces que la distancia también es parte del proceso. ¿Me escucharon? Hace unos días yo les hablé de David, no se les olvide. David un día, cuando amaba a Saúl, lo amaba, lo llamaba papá, mi padre. Escuche, lo llamaba papá. Y no quería irse del lado de Saúl hasta que Saúl agarró una lanza y lo quiso clavar contra la pared. Claro, el Dios, o sea, como yo diciéndole, hey compañero, ¿es hora de qué? Hay lugares donde uno tiene que salir. Parece duro lo que le estoy diciendo hoy, pero Jesús nos enseña también eso. Digo, yo no los odio, yo he tenido que marcar diferencia. Las semanas pasadas que estuve en la ciudad de Ipiales, volví y me encontré con gente de la que le he hablado aquí. Normal. Solo uno de ellas se acercó, me dio un abrazo, una mujer, pastor, qué bueno verlo. Yo normal. A mí me sorprendió esto, que lo primero que me dice es, ¿usted no está bravo conmigo? Yo le dije, ¿por qué? Porque ya no volví a la iglesia. Le dije, no, me duele, me preocupa. Estás asistiendo, ya que tocó el tema, ¿estás asistiendo a algún lugar? No, pastor, la verdad no he querido, es que me quedamos. Eso sí me preocupa, pero normal, normal. Pero esa persona tomamos que literalmente distancia, 586 kilómetros. Y así Jesús le tocó. Porque a veces yo le pregunto, ¿qué haces en esos lugares? Analice y medite. Termino acá. Ahora sí termino. Mi hija me dice, papá, usted dice como 10 veces que va a terminar y no termina. Volvamos a Agar. Les dije al comienzo que en Génesis 21 Agar sale definitivamente de la casa de Abraham porque ya no era. Pero yo no le he dicho algo que se lo dejé para lo último. Y es que cuando usted lee Génesis capítulo 16, ya Agar, esta mujer, ya había intentado huir de ese lugar. Antes que le pasara todo lo del desprecio, lo de ponerla a vivir por allá y que la soltaran sin comida, sin nada, a que se muriera. Escuche, Génesis capítulo 16, búsquemelo por favor, versículo 6. Antes ya lo había hecho. Antes ya lo había hecho. Génesis 16 versículo 6 dice, y respondió Abraham a Sara, he aquí tu sierva está en tu mano. Le dijo Abraham, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la que dice ella, la afligía, ¿qué hizo Agar? ¿Se da cuenta? Ya ella había dicho, yo me voy. ¿Y sabe qué sucedió después? Más abajito usted lo va a leer en su casa y va a encontrar que el ángel de Dios se aparece y le dice a Agar, no te preocupes, tú no tienes la culpa. Yo sé que tú te quieres ir de ese lugar, pero dice, vuélvete allá por un tiempo, yo te voy a bendecir y ahí le da la bendición. La misma bendición que Dios le dio a Abraham se la dio a Ismael. Le dijo, tú vas a tener un hijo, será bendecido, multiplicado, rico, poderoso. Habrán 12 naciones de él, lo que ya le conté hace un rato. Vuélvete un momento allá. Pero cuando ya pasaron los 10 años, dijo, ya no más, me voy. Miren, ¿por qué le digo esto? Porque nos pasa a nosotros así. Tomamos la decisión y decimos, no, mejor yo me devuelvo. Sí, yo me devuelvo. Porque es que me da miedo, porque es que aquí me da seguridad, pero es que estoy cansado, me aflige, me enseña. Y Agar dijo, me voy, y el ángel, venga, no te vayas. Era parte del plan de Dios. A veces Dios dice, todavía no es el momento de salir. Por eso usted tiene que tener un oído afinado para saber cuándo es el momento de definitivamente salir.
y no salir a la carrera. ¿Me está siguiendo acá? Pero segundo, lo que le estoy diciendo, no es solamente decir me voy y después no. Eso significa que hay algo aquí que necesitas madurar, tu carácter, tu firmeza, tu fe, muchas cosas antes de tomar la decisión. Conclusión: necesitas salir de algo, de alguien, de un lugar, de algo. Necesitas tomar una decisión como esa. Analiza estos textos, analiza esta palabra. Dios te dice, ¿qué haces ahí? Hay lugares donde probablemente tengas que salir. Si te sientes como ellos, pídele sabiduría al Señor. Solamente le digo, pídele sabiduría a Dios. Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te creas todo lo que es que yo soy el más, yo soy la más. Es que no seas sabio. Teme al Señor. Pídele sabiduría a Dios. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a terminar. Vamos a terminar. Cierre sus ojos por un minuto ahí. Ponga su mano derecha en su corazón y hable con Dios un minutito, le pido, por favor. Cierre sus ojitos, si puede hacerlo. Porque quizás hay alguien que está a su derecha, a su izquierda, adelante, atrás, que quiera tener un momento de meditación con Dios en esta palabra. Hay momentos en que Dios mismo te va a acosar, permítame usar esa frase, como a David. Te va a poner límite, porque ya es hora muchas veces de soltar. O estás como Elías en una cueva. Estás como Elías en una cueva. ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces en ese lugar que te estanca? ¿Qué haces ahí? Y yo no sé si los cambios que tengas que hacer en tu vida sean literalmente de un lugar, literalmente moverte, no sé. Puede ser que sea literal, o puede ser que tengas que soltar cosas que todavía estás cargando. Y Dios te dice, ¿qué haces ahí llorando todavía como Josué? ¿Qué haces ahí lamentándote todavía? ¿Qué haces ahí escondido? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quizás estás como Agar, con ganas de irte, pero te toca devolverte. A veces Dios te hace devolver y dice, bueno, ahora sí, ya pasaste de nuevo, vete, es hora de irte. No es fácil tomar esa decisión. Jesús mismo dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Qué duro ver que la gente que se crió con él no lo valoró. Pero habla con Dios. Yo te estoy recordando esta palabra. Ponga su mano derecha en su corazón y dígale, Señor, gracias porque tú eres el que sana mis heridas, el que me cuida en la adversidad. Como cuidaste a Elías, le diste comida. Cuando cuidaste a Noemí a pesar del dolor que tenía. Como cuidaste a Josué y lo acompañaste. Como cuidaste a Agar. Cuando su hijo estaba muriendo, le diste agua otra vez y se levantó. Dígale, Señor, gracias porque tú eres el que me cuidas, el que sana mis heridas, el que recoge mis lágrimas cuando nadie las ve, cuando nadie las puede ni siquiera entender, Señor. Es en los brazos del Padre que nosotros podemos estar seguros. Esta mañana yo le invito ahí, su mano derecha en su corazón, que muy probablemente hables con Dios. No sé si tengas que tomar una decisión. A mí me voló la cabeza y yo dije, ¿por qué Agar ya había intentado irse? Estaba dolida en su corazón, la pordebajeaban, le hacen hacer cosas que ella no quería, y por obedecer a su ama llamada Sarai se embaraza de su patrón llamado Abraham. No tenía por qué pasar eso, no tenía la culpa. Yo me quiero ir, dijo ella, yo me voy. Y salió, y el ángel tuvo que volver. No, todavía no es tiempo. Algún día vas a salir, pero todavía no. La estaba probando, sí. Quizás a usted le ha pasado así. Vas y vuelves y Dios dice, todavía no es tiempo. Pero va a llegar un momento en que Dios dice, ¿qué sigues haciendo ahí? Ya es hora. Es hora, ya es hora. Y esto no es para levantarle el ego a alguien. Esto no es para levantarte tu ego. No es para levantarte tu ego y decir, yo soy más que otros, entonces a mí me tienen que hacer rendir pleitesía. No. Lo que te estoy diciendo es que puedas darte tu lugar, que te puedas dar el lugar que te mereces, que suelte lo que tengas que soltar. Padre, en el nombre de Jesús, ponga su mano derecha en su corazón y yo desde aquí oro y los bendigo y te pido que esta palabra, Señor, quede en sus corazones de tal manera. Si hay alguien que tenga que tomar decisiones, si hay alguien que estaba esperando quizás algo como una señal, no sé si esto sea una señal, pero que esta palabra actúe, le dé luz, Señor amado,
le dé ánimo inclusive. Le dé ánimo, Señor. Si alguien se está sintiendo estancado, Señor, que tenga que tomar decisiones, que tome las decisiones que sean, pero que suelte ese estancamiento, que salga de ahí. Si alguien se está escondiendo de ti, Señor, tu palabra dice: con cuerdas de amor los he llamado, los he atraído hacia mí. Atráelos, que no se escondan, que aquellas personas, Señor, no sé si alguien esté viviendo esa situación, y yo te pido en esta mañana, Señor, rodéalos como el Padre amoroso que rodea con sus brazos a sus hijos. Asimismo, rodéalos a ellos, guárdalos, bendícelos, Señor. Padre, que no reciban más daño, Señor, si han recibido daño. Que ellos decidan sanar ese dolor, si ya lloraron, si ya sufrieron, pero que tengan que tomar decisiones de soltar lo que tengan que soltar, Señor. Blinda sus corazones, Señor. Blinda su mente, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús. Y oro finalmente para que ellos puedan ver las oportunidades correctas. Si tú les estás presentando oportunidades, si ellos están tomando decisiones, quizás las han pensado, las han meditado solo, sola, hasta las han orado. Si le estás presentando, Señor, que puedan aprovechar con tal de que ellos puedan ver hacia adelante, como Agar, que vio la tierra que iba a vivir, como Josué pudo pasar a la tierra, como Noemí pudo volver a su tierra y decir: ya no me dio más este lugar, ahora voy a otro lugar. Y ganó, como el mismo Jesús ganó, porque salió, como el mismo Elías cuando salió de la cueva, ganó porque tomaron esa decisión, Señor. Yo te pido, Padre, que les des esa capacidad a cada uno de ellos, pero primero toma su mente, sus corazones, Señor, y trae sanidad, y trae, Señor, tu presencia a ellos en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted haga una oración conmigo, con su mano derecha en su corazón, si puede hacerla, y si quiere, hágala. Dígale: Padre Dios, yo te pido que me des sabiduría, discernimiento y capacidad, si tengo que tomar decisiones, de dejar de salir de cosas, lugares, situaciones que sé que no tengo que estar más ahí. Dígale: Señor, dame la fuerza necesaria. Sé que no va a ser fácil algunas cosas, pero quiero que tú me ayudes, Señor. Te lo pido en esta mañana. Y dígale: Señor, aquí está mi corazón, que no se cargue más, que pueda descansar mi corazón, que pueda ver la salida que está delante de mis ojos a lo que he estado pidiendo, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias. Dígale: Señor, guárdame, recíbeme, recibe mi corazón. Dígale: Señor, guárdalo, rodéalo con tus brazos de amor, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios eterno. Gracias, dele gracias a Él.